cabeza del primer metatarsiano y las tuberosidades posteriores del calcáneo. Ahora vamos a comenzar a detallar más sus partes. En el arco interno, entre sus dos puntos de apoyo, el anterior y el posterior, se encuentran 5 piezas óseas. El primer metatarsiano, su único contacto es con el suelo y su cabeza. La primera cuña, sin contacto con el suelo. El escafoides está de 15 a 18 milímetros por arriba del suelo. El astrágalo recibe las fuerzas transmitidas por las piernas y las reparte por la bóveda, y el calcáneo, que tiene contacto con el suelo mediante su extremo posterior. La transmisión de las fuerzas mecánicas, las trabéculas originadas en la cortical anterior que recorren el arbotante posterior atraviesan el cuerpo del astrágalo y se expanden al abanico subtalámico, mientras que las trabéculas originadas en la cortical posterior se orientan hacia abajo y adelante en el cuello y la cabeza del astrágalo, atraviesan el escafoides y el arbotante posterior. Ahora vamos a mencionar un poco de los ligamentos que están involucrados. Son el ligamento cutáneo metatarsiano escafocuneal, el ligamento interóseo calcáneo escafoideo inferior, el ligamento interóseo calcáneo estragalino. Estos ligamentos resisten todas las fuerzas violentas de corta duración, a la inversa de los músculos que se oponen a las deformidades prolongadas. Los músculos que van a estar involucrados son el tibial posterior, que tiene un tendón que es muy fuerte y produce un cambio en la orientación del escafoides, que va a determinar un descenso del arbotante posterior, el flexor largo de los dedos, que estabiliza el astrágalo y el calcáneo, el peroneo largo, que va a aumentar la flexión del primer metatarsiano, y sobre la primera cuña y sobre el escafoides. El aductor del dedo gordo forma parte del arco interno y acentúa la concavidad del arco interno. El flexor largo del dedo gordo, que actuará con potencia sobre la concavidad del arco interno. Y bueno, hablando del arco externo, este está compuesto por 3 piezas óseas, que es el quinto metatarsiano, el cuboides y el calcáneo. Y este arco diferencial interno, porque está poco distanciado del suelo, de como 3 a 5 milímetros, y tiene contacto con el suelo a través de las partes blandas. Yéndonos a las transmisiones de las fuerzas biomecánicas, se efectúa a través del astrágalo, que está sujeto al calcáneo mediante 2 sistemas trabeculares. Como nos dice Gapangi, que estas son las trabeculares posteriores, que se expanden hacia el abanico subtalámico, y las trabeculares anteriores, donde se atraviesan el astrágalo y el cuboides. También el calcáneo tiene 2 sistemas trabeculares principales, que es el sistema arciforme superior, que es una lámina compacta en el suelo del seno del tarso y es cóncava hacia abajo, y sus fibras también trabajan en compresión, mientras que el sistema arciforme interior se condensa con la cortical inferior del hueso y es cóncava hacia arriba y trabaja en elongación. Bueno, y el arco externo es mucho más rígido para así poder transmitir el impulso motor del músculo tricepsural. Y esta rigidez se debe a la potencia del gran ligamento calcáneo cuboideo metatarsiano plantar. Y este impide que el bostezo inferior de las articulaciones calcáneo cuboidea y cuboides metatarsiano. Y cuando se ejerce verticalmente una fuerza demasiado violenta sobre el arco, se dan 2 consecuencias: que el ligamento calcáneo cuboides plantar resista, pero el arco se rompa a la altura de su clave de la bóveda y la apófisis mayor se fractura. Y la segunda consecuencia es que el tálamo se puede hundir en el cuerpo del calcáneo y la apófisis menor se desprende. Y los músculos tensores activos de este arco son el músculo peroneo corto, que impide el bostezo inferior de las articulaciones, el músculo peroneo largo, que se engancha al calcáneo,
y el músculo abductor del quinto dedo, y esta es la cuerda total de todo el arco y tiene una acción análoga. Pero por fin, el músculo tensor peroneo y extensor largo de los dedos puede disminuir la curva del arco externo y así actuar sobre su convexidad. El arco anterior se va a localizar desde la cabeza del primer metatarsiano hasta la cabeza del quinto metatarsiano, pero va a descansar sobre los dos sesamoideos. Su concavidad es poco acentuada y va a contactar con el suelo a través de las partes blandas y formará el talón anterior del pie. Está subtendido por el ligamento intermetatarsiano y por el músculo aductor del dedo gordo. Con frecuencia el arco anterior se desploma y esto provocará la formación de callosidades debajo de las cabezas metatarsianas descendidas. Los radios metatarsianos finalizan en el arco anterior y el primer radio es el más erguido con un ángulo de 18 a 25 grados en relación al suelo. El segundo radio tiene 15 grados, el tercer radio 10 grados, el cuarto 8 grados, el quinto 5 grados y es casi paralelo al suelo. La curva transversal, la primera cuña se encuentra totalmente suspendida sin ningún contacto con el suelo. La segunda cuña tiene gran importancia en la formación de la bóveda y a la altura del escafoides y del cuboides. El arco no contacta con el suelo, ya que la curva queda sujeta por las expansiones plantares del músculo tibial posterior. Los músculos involucrados son el aductor del dedo gordo, que se encuentra en dirección transversal, el peroneo largo, que constituye un sistema dinámico tensando hacia adelante y hacia adentro. El tibial posterior tiene un papel estático y forma un sistema tensor oblicuo hacia adelante y hacia afuera. El aductor del dedo gordo, el aductor del quinto dedo, el flexor largo de los dedos y el flexor corto de los dedos, estos van a sujetar la curva de los tres radios medios. Yo les voy a hablar sobre la distribución de las cargas y deformaciones estáticas de la bóveda plantar. El peso del cuerpo, que es transmitido por el miembro inferior, se va a ejercer sobre el tarso posterior a la altura de la tróclea astragalina, a través de la articulación talocroral. Desde ese punto, las fuerzas se van a repartir en tres direcciones, es decir, hacia tres puntos de apoyo en la bóveda. En la imagen, no sé si se puede hacer más grande, Dani, para que la puedan ver. ¿Puedes hacerlo desde donde está tu foto? Ándale, ahí está. Ya. ¿Así está bien, Ale? Bueno, es para que la vean toda, pero nada más que también necesito que se vea la parte de abajo. Así. Bueno, si pueden ver el punto que está arriba del astrágalo, que es un puntito negro, desde ese punto van a salir tres flechas, que va a ser la primera va a ser hacia el primer metatarsiano, que va a ser hacia el apoyo anterior e interno. Esto va a pasar a través del cuello del astrálago en el arbotante anterior del arco interno. La siguiente es la que va hacia el quinto metatarsiano y es hacia el apoyo anterior y externo. Este es a través de la cabeza del astrágalo y de la apófisis mayor del calcáneo en el arbotante anterior del arco externo. Estas dos flechitas, estas dos líneas van a formar un ángulo de 35 a 40 grados que va a corresponder al ángulo comprendido entre el eje del cuello y el eje del cuerpo del astrágalo. Y por último, la flechita que va hacia atrás, que es hacia el punto rojito, es hacia el apoyo posterior. Ese es a través del cuerpo del astrágalo, la articulación subastragalina y el cuerpo del calcáneo por el abanico subtalámico y en los arbotantes posteriores. Como ya lo habían comentado mis compañeras, tenemos un arco interno, un arco externo, también vamos a tener un arco anterior y la curva transversal.
Estas se van bajo carga, cada arco se va a aplanar y se enlonga. Para el arco interno, las tuberosidades posteriores del calcáneo van a descender 1.5 milímetros y la apófisis menor 4 milímetros. El astrágalo va a retroceder sobre el calcáneo, mientras que el esfenoides asciende sobre la cabeza del astrágalo al tiempo que desciende en relación al suelo. Las articulaciones cuneo-naviculares y cuneo-metatarsianas se entreabren hacia abajo y el ángulo de alineación disminuye. El talus retrocede y los sesamoideos se avanzan ligeramente. El arco externo va a tener los mismos desplazamientos verticales del calcáneo. Va a haber un descenso del cuboides de 4 milímetros y de 3.5 de la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Las articulaciones calcáneo-cuboideas y cuboideo-metatarsiana se entreabren hacia abajo y retrocede el talón, y va a haber un avance de la cabeza del quinto metatarsiano. En el arco anterior, el arco se aplana y se expande de un lado hacia el otro, y esto va a ser desde el segundo metatarsiano. La abertura va a aumentar 5 milímetros entre el primer y el segundo metatarsiano. Entre el segundo y el tercero van a ser 2, entre el tercero y el cuarto 4, y entre el 4 y el quinto 15 milímetros. Perdón, 1.5 milímetros. De modo que el antepié se va a ensanchar 12.5 milímetros bajo apoyo. Y por último, la curva transversal va a disminuir la altura de las cuñas y a la altura del escafoides, al mismo tiempo que estos dos arcos se tienden a bascular en torno a su apoyo externo. Y bueno, hablando sobre el equilibrio arquitectual del pie, se ve que el pie está formado como por un triángulo. Y del lado inferior está la base o la bóveda, y aquí se pueden encontrar los músculos y los ligamentos plantares. En el lado antero superior se pueden encontrar los músculos flexores del tobillo, los músculos extensores de los dedos, y del lado posterior comprenden los músculos extensores del tobillo y los músculos flexores de los dedos. Y esta forma le da el correcto equilibrio a nuestro pie para que pueda hacer como sus fuerzas propias y no haga ni una deformación. Pero cualquier cosa que cambie en cualquiera de estos lados puede alterar nuestro equilibrio. Y decía que una acentuación de la curva plantar puede provocar un pie cavo y puede... más arriba, Dani. Una acentuación de la curva plantar puede provocar un pie cavo, y así que puede dependerse tanto de la retracción de los ligamentos plantares o una contracción de los músculos plantares. Y también dice que un aplanamiento de la curva plantar o un pie plano se puede deber a la insuficiencia de las formaciones ligamentosas o musculares plantares. Las deformaciones de la bóveda durante la marcha va a estar desarrollado en 4 fases. La primera va a ser el contacto con el suelo, la segunda va a ser el máximo contacto, la tercera va a ser el primer impulso motor y la cuarta el segundo impulso motor. Bueno, la primera fase, que es el contacto con el suelo, el miembro, que en este caso es el pie, va a contactar con el suelo por el tobillo que va a estar alineado o incluso en una ligera flexión. Esto va a ser debido a los músculos flexores de la articulación talocroral. Por otro lado, por lo tanto, el pie contacta con el suelo mediante el talón, es decir, que por el punto de apoyo posterior de la bóveda. Bajo el impulso de la pierna, el resto del pie va a contactar con el suelo, mientras que el tobillo se va a extender pasivamente. Para la segunda fase, que es el máximo contacto, la planta del pie contacta con el suelo con toda su superficie de apoyo.
El cuerpo, propulsado por el otro pie, va a pasar por arriba y luego por delante del pie en apoyo. Esto se va a tratar de la fase de apoyo unilateral. El tobillo va a pasar de una extensión anterior hacia una flexión, al mismo tiempo que el peso del cuerpo incide totalmente sobre la bóveda plantar, que se va a aplanar. La contracción de todos los tensores plantares se oponen a este desplome de la bóveda, y este va a ser el primer efecto amortiguador, haciendo que la bóveda se aplane y se elongue ligeramente. Y de ahí va a pasar es cuando el apoyo llega al final y el talón va a retroceder. La siguiente fase es el primer impulso motor. El peso del cuerpo se halla por delante del pie en apoyo y la contracción de los músculos extensores del tobillo, en especial del músculo tríceps, van a levantar el talón. Mientras la articulación talocrural se extiende activamente, el conjunto de la bóveda va a realizar una rotación en torno a su apoyo anterior. El cuerpo se eleva y se dirige hacia adelante. Este se va a tratar del primer impulso motor. Este es el más importante, ya que pone en juego músculos muy potentes. Pero la bóveda apresada entre el suelo por delante, las fuerzas musculares por detrás y el peso del cuerpo en medio, tendería a aplanarse si no intervinieran los músculos tensores plantares. Este sería el segundo efecto amortiguador, que permite reservar una parte de la fuerza del músculo tricepsural para restituirla al final del impulso. La siguiente fase es el segundo impulso motor. Y como ya les había dicho, el impulso es aportado por el músculo tricepsural, que se prolonga por un segundo impulso, debido a la contracción de los músculos flexores de los dedos. Sobre todo van a ser los músculos sesamoideos y el músculo flexor largo del dedo gordo. El pie es desplazado una vez más hacia arriba y hacia adelante. Este abandona su apoyo sobre el talón anterior y ya no contacta nada más que los 3 primeros dedos, sobre todo el dedo gordo, en la fase final del apoyo. Durante este segundo impulso motor, la bóveda se resiste a un aplanamiento a los tensores plantares, entre los cuales va a destacar el músculo flexor de los dedos. Y al final de esta fase, la energía reservada anterior se restituye. El pie se levanta del suelo mientras que el otro comienza a desarrollar su paso, de modo que ambos pies han contactado simultáneamente por un instante con el suelo. Y esta sería la fase de doble apoyo. Y después viene la fase de apoyo unilateral, que es en la que se recupera la posición normal recobrando su concavidad debido a su propiedad elástica. Bueno, durante la marcha es necesario que la pierna pueda inclinarse sobre el pie en el plano frontal o por afuera y por dentro de la huella plantar. Y estos movimientos de inclinación lateral se localizan en las articulaciones subestragalina y mediotarsiana. Y estas determinan modificaciones de la forma de nuestra bóveda plantar. Y bueno, la inclinación de la pie hacia adentro en relación al pie apoyado sobre el suelo nos tiene 4 consecuencias. Y la primera es la rotación externa de la pierna sobre el pie. Y la rotación externa de la pierna sobre el pie solo aparece cuando la planta del pie tiene contacto con firmeza al suelo, y esto se manifiesta por la retroceso del malleolo lateral. Y esta rotación externa de la pinza malleolar implica el deslizamiento del astrágalo hacia afuera, especialmente de la cabeza en el escafoides. Después está la abducción y supinación del retropié.
Y la abducción se debe a una fricción de la rotación externa sin compensar y la supinación deriva del movimiento del calcáneo hacia adentro. Y este varo del calcáneo se reconoce por la incurvación del borde interno del tendón del calcáneo. En la abducción pronación del antepié, este es se halla contacto con el suelo del antepié y debe desplazarse hacia adentro, y el eje del antepié pasa por el segundo metatarsiano y en el plano sagital, y este se desciba hacia adentro para adoptar la posición final. Y por fin, un anondamiento del arco interno, y esta acentuación del arco interno es consecuencia de los movimientos relativos al antepié en relación al retropié y la elevación del escafoides en relación al suelo. Y se puede dar en un paso pasivo por desplazamiento hacia afuera por la cabeza del astrágalo y activo por el músculo tibial posterior. Ahora, las deformaciones en eversión. El movimiento de eversión consiste en una inclinación de la pierna hacia afuera en relación al pie que supuestamente se encuentra fijo y apoyado en el suelo. Involucra un movimiento de rotación interna de la pierna sobre el pie, que es el retroceso del maleolo medial, con un deslizamiento del astrágalo hacia adentro, cuya cabeza sobresale en el borde interior del pie. Un movimiento de abducción y supinación del retropié. La aducción se produce en una rotación interna que no se encuentra totalmente compensada, mientras que la pronación por valgo del calcáneo determina un ángulo abierto hacia afuera entre el eje del talón y la pierna. La aducción con pronación del antepié es perceptible por el ángulo de abducción entre los planos. Y por último, el aplanamiento del arco interno, que tiene un aumento de la superficie de la huella plantar. No sé si no se escucha el audio. ¿Quién participa? Es mi compañera Lupita, pero está solucionando un problema rápido. ¿Ya me escuchan? Ya te escuchas, Lupita. Ok. Bueno, les estaba mencionando que la adaptación de la bóveda plantar en el terreno se da porque nosotros ya caminamos sobre terrenos lisos y resistentes, entonces nuestros pies se protegen por el calzado. Así la bóveda plantar ya no realiza un esfuerzo por adaptarse, entonces nuestros músculos, que son nuestro principal sostén, se empiezan a atrofiar. Las adaptaciones que se dan en las inclinaciones del suelo cuando tenemos diversos terrenos se dan porque nuestro pie en una pendiente, el pie de abajo se coloca en supinación y nuestro pie de arriba se coloca en eversión o en talus valgus. Cuando nosotros escalamos necesitamos un anclaje de nuestro pie y nuestro pie de abajo se pone en posición de pie cabo varo y es perpendicular a la línea de declive, y el pie de arriba contacta con el suelo en flexión máxima y paralelo a la pendiente. Sin embargo, cuando nosotros estamos en descenso, nuestro pie se adapta en eversión para conseguir una mejor adherencia al suelo. La planta del pie con limitaciones aún puede adaptarse a estas irregularidades.
Esto lo hace con el fin de que tengamos un mejor contacto con el suelo. Y empezamos con los tipos de pie y tenemos primero el pie cabo, que es una curvatura y una orientación que dependen de un equilibrio entre las acciones musculares. Estas se pueden analizar mediante el modelo de Hombredam. Y nuestra bóveda aplanada se da por el peso del cuerpo y por la contractura de los músculos que se insertan en su convexidad. Estos músculos son el tríceps sural, el tibial anterior, el tercer peroneo, el extensor largo de los dedos y el extensor corto del dedo gordo. Nuestra bóveda ahondada se da por la contractura de los músculos que se insertan en la concavidad y por una relajación de los músculos de la convexidad. Estos músculos son el tibial posterior, el peroneo largo y corto y los músculos plantares y flexores de los dedos. Siguiente, por favor. Tenemos tres tipos de pies cabos. Está el pie cabo posterior que se da por la alteración. Bueno, esta alteración se localiza en el arbotante posterior y se da por la insuficiencia del músculo tríceps sural. Los músculos de la concavidad predominan y determinan el pie cabo, que son los músculos flexores del tobillo que van a flexionar el pie. Así aparece el pie cabo talo posterior, que puede inclinarse lateralmente en valgo por una contractura de los músculos abductores, que son extensor largo de los dedos, peroneo largo y corto y el tercer peroneo. Tenemos el pie cabo medio, que es poco frecuente y se da por una contractura de los músculos plantares o por plantillas demasiado rígidas, también por retracción de la aponeurosis plantar y por la enfermedad de Lederholt. El pie cabo anterior existen distintas variedades. Su punto en común es una actitud en equino y presenta dos características: el equino de antepié por un descenso de los arbotantes anteriores y una desnivelación entre los talones posterior y anterior. El pie cabo anterior se da por una contractura de los músculos tibial posterior y los músculos peroneos. Se origina por el descenso del antepié y por sí sola provoca un pie cabo. Si se inclina en valgo, tenemos un pie cabo valgo equino. También se da por un desequilibrio de las articulaciones metatarsofalángicas, que son de causa frecuente del pie cabo, y se dan por una insuficiencia de los músculos interóseos y deja predominando a los músculos extensores de los dedos, que se hiperextienden en la primera falange, provocando el descenso de la cabeza de los metatarsianos, que a su vez descienden al antepié y de ahí se genera el pie cabo. Si hay un descenso de las cabezas metatarsianas, se van a dar por la insuficiencia del músculo tibial anterior. El músculo extensor largo de los dedos intenta suplir la función del músculo que es insuficiente, entonces se provoca que las primeras falanges empiecen a bascular y los músculos plantares agravan la curva. El músculo tríceps sural determina un ligero equino y predominan los músculos extensor largo de los dedos y originan una inclinación lateral en valgo, provocando el pie cabo valgo equino. Las causas frecuentes es por el calzado demasiado pequeño o el tacón alto. Hacen que por ejemplo, en el tacón alto hace que los dedos tropiecen con la punta del zapato y se hiperextiendan, forman como una garra, y genera que las cabezas de los metatarsianos empiecen a descender por el peso que tenemos del cuerpo. Entonces el pie se desliza sobre un plano inclinado y el talón se aproxima a los dedos y ya se acentúa una curva de la bóveda. Para el análisis de la huella plantar
se inicia con el pie cabo y hay una prominencia convexa en el borde externo y un aumento de la profundidad del golfo del borde interno. Para el análisis de la huella se pide que podemos poner nuestro pie sobre una superficie. Por ejemplo, en el libro decía que lo podríamos mojar y poner sobre una superficie seca, entonces se marca la forma del pie y de esta manera se puede hacer el análisis. Y notamos que hay una desaparición de la huella de los dedos debido a que se presentan en garra. Y aquí está el modelo, por ejemplo, del pie cabo, si notan, tiene una curvatura más prominente y del pie con arco normal, pues se ve un poco más plano, pero aún se presenta la bóveda. Continuando con los pies planos, hay un hundimiento por la debilidad de sus medios de sostén, que son los músculos y los ligamentos. Esta debilidad en los soportes musculares genera que los ligamentos cedan por distenderse y la bóveda se hunda definitivamente. El pie plano principalmente se debe a la insuficiencia muscular y la insuficiencia del músculo tibial posterior, o más frecuente el músculo peroneo largo. El pie va a adoptar una actitud en varo, ya que el músculo peroneo largo es un aductor. Cuando el peso del cuerpo descansa sobre la bóveda, el arco interno se va a hundir y el pie va a girar en valgo. Los factores que determinan el pie valgo es que va a haber una curvatura transversal de la bóveda que va a estar sujeta por el tendón del músculo peroneo largo. Sin embargo, se va a aplanar y va a descender el arco interno. A esto va a continuar con una rotación del antepié que va a generar que la planta del pie contacte con el suelo en toda su amplitud. Aquí, por contrario al pie cabo, este arco no se va a presentar y el calcáneo va a girar en pronación sobre su eje longitudinal y se va a inclinar sobre su cara interna. Un valgo visible y mediable por el ángulo que forma el eje del talón con el tendón calcáneo va a sobrepasar los 5 grados de variación fisiológica para alcanzar 20 grados en algunos casos de pie plano. El valgo desplaza el centro de presión hasta el borde interno del pie y la cabeza del astrágalo se va a desplazar hacia abajo y hacia adentro, apareciendo las prominencias en el borde interno del pie. El malleolo medial va a ser prominentemente anormal y la parte interna de la cabeza del astrágalo. El tubérculo del escafoides también va a presentar una deformación, por así decirlo. El tubérculo del escafoides, su prominencia va a representar el vértice del ángulo abierto hacia afuera para formar el eje del retropié y el del antepié. Para el análisis de la huella plantar, aquí lo que ya les había mencionado, que se deja caer el pie mojado en el suelo seco y oscuro, y durante la evolución del pie plano tenemos una reflexión progresiva del golfo interno. El pie plano acaba por hacerse convexo y en los pies planos invertidos se va a notar todo nuestro pie, como lo pueden ver en la imagen, y tenemos aquí el modelo. El pie plano, si se dan cuenta, toca toda la superficie, por decir el piso, y no presenta ningún arco. Y sin en cambio, en el pie anterior, que vimos el pie cabo, presenta una curvatura muy exagerada a diferencia del arco normal del pie.
Les voy a hablar sobre el desequilibrio del arco anterior. El arco anterior puede desequilibrarse en sus apoyos o deformarse en su curva. Este desequilibrio es secundario a un pie cabo anterior. El equino del antepié acentúa las presiones que soporta el arco anterior según 3 posibilidades. La primera es por si el equino del antepié es simétrico, es decir, sin pronación y supinación. Aquí la bóveda del arco se conserva y extiende una sobrecarga en los 2 puntos de apoyo de la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto metatarsiano. Aquí van a aparecer unas callosidades debajo de las cabezas. Las callosidades son engrosamientos córneos producidos por una hiperpresión puntual, ya que nuestra piel está formada por células córneas. Estas crecen con frecuencia, extendiéndose en profundidad, lo que causa un dolor agudo ante el mínimo apoyo. El siguiente es el equilibrio del antepié, que se asocia con una pronación. Este es debido al ascenso predominante del radio interno. Aquí la curva del arco permanece y la carga se centra en el apoyo interno. Aquí, al igual que Anthony, ¿si le puedes subir, por favor? Aquí, al igual que en el primer del equino del antepié simétrico, igual va a aparecer una callosidad, pero esta va a ser nada más en la cabeza del primer metatarsiano. Y el siguiente es el equilibrio del antepié, que se asocia con una supinación. Aquí la curva del arco permanece y la carga se va a centrar en el punto de apoyo externo, es decir, en la cabeza del quinto metatarsiano. Y de igual forma va a aparecer una callosidad. En algunos pies cabos anteriores se observa la deformación del arco. Si simplemente se endereza o desaparece, se va a tratar de un antipié plano. La sobrecarga se va a repartir en todas las cabezas metatarsianas, originando callosidades en cada una. Pero si la curva se invierte totalmente, se va a tratar de un antipié redondo o pie cóncavo anterior. Aquí la sobrecarga en forma de callosidades van a ser muy dolorosas y se van a localizar nada más en las cabezas metatarsianas medias. Y bueno, para terminar vamos a hablar de los tipos de pie, empezando por la morfología, y sería el pie ancestral, y este es conocido también como pie humano, y esto es cuando nosotros no usábamos calzados, y se puede ver debido a que sus dedos están ampliamente separados, y ya que nuestro pie estaba acostumbrado a tocar siempre el suelo. Después está el pie griego, que es caracterizado por tener el segundo dedo más largo y después el dedo gordo y el tercer dedo casi iguales y a continuación el cuarto y por el último el quinto. Y es el tipo de pie más frecuente conocido y que la mayoría los tiene. Y este pie tiene mejor repartidas las cargas. Después está el pie egipcio, y esto es donde el dedo gordo es el más largo y es relativo longitud del dedo gordo y lo obliga a inclinarse hacia afuera, causando un hallux valgus, y además sobrecarga en la fase anterior del paso. Y después tenemos al pie polinesio, o también conocido como pie cuadrado, y es donde todos los dedos son casi iguales, o al menos los primeros 3. Y bueno, nos hablaba Kapanchi que cuando nosotros empezamos a usar calzado o zapatos, y especialmente el calzado femenino, que es de punta puntiaguda, que fue muy catastrófico a nuestros pies, y así es como apareció el hallux valgus, y este es determinado por el primer metatarsiano, que es muy separado del segundo y desplaza el dedo gordo en una dirección oblicua y hacia adelante y adentro. Y es una prominencia normal de la cabeza del primer metatarsiano, o también se puede decir como un jornete.
Después también está el dedo de martillo y este tiene una curva anormal en el medio de la articulación del dedo del pie. Y el dedo del pie en masa afecta a las articulaciones más cercanas a la uña del dedo. Y el dedo en martillo y en el dedo en marza suelen afectar al segundo, tercero y cuarto dedo del pie. También están los dedos en garra y estos empujan las cabezas metacarpofalángicas y las desciende que el arco anterior se torna convexo, así causando un pie convexo anterior. Muy bien, chicas, muy bien. Vale, preguntas para sus compañeras. ¿Alguna pregunta, duda o comentario en relación con... Recuerden que yo les digo que ya este último tema es lo que nos define precisamente este equilibrio estático y dinámico del pie, nos da las alteraciones cinemáticas del pie. Recuerden que en el tobillo y en el pie las alteraciones cinemáticas no solamente son las distensiones ligamentosas, las fracturas, sino que vamos a presentar estos tipos de pies patológicos, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de pies. Recuerden que ya habíamos mencionado, ahorita se enfatiza mucho sobre pie cabo, pie plano, ¿no? Y los diferentes tipos de pies planos, porque recuerden que no solamente hay un tipo de pie plano. Se habla de que hay 4 tipos de pies planos, ¿sale? Pero también ya habíamos hablado de pies, el patizambo, el pie pronado, el pie supinado, el pie quino, el pie talo, ¿no? Que va a estar dado precisamente por las disfunciones de los músculos. Por ejemplo, el pie talo, que es todo lo contrario al pie quino. El pie quino, recuerden que es el que se simula con el uso de tacones, ¿sí? Ese está dado por, ya les había dicho que está dado por la hiperactividad precisamente del tríceps ural y la debilidad de los músculos que se encuentran en el compartimento anterior, ¿no? En el pie talo sucede lo contrario, hay una parálisis o una debilidad excesiva por parte del tríceps ural y los músculos anteriores están generando esta hiperactividad. Entonces, en lugar de ver el pie así, lo vamos a ver así. Y entonces los pacientes caminan, sobre todo los pacientes con secuelas de mielomeningocele, sí saben que es la mielomeningocele, ¿no? Lo vieron si no mal lo recuerdo, en embrio, con la maestra Dulce, yo creo que lo han de haber visto, ¿sale? Recuerden que son los defectos del tubo neural, ¿sale? Que se presentan a los 21 días y que se definen como las lesiones medulares en el paciente pediátrico, ¿sale? Son las lesiones. Entonces, los defectos del tubo o la espina bífida, que a lo mejor lo ubiquen más por espina bífida, recuerden que va a tener diferentes, desde una espina bífida cerrada hasta una espina bífida abierta, y la espina bífida abierta va a tener sus diferentes. La más agresiva es la mielomeningocele, ¿sale? Entonces, esa lesión que se da cuando se quita precisamente la cele, que es un abultamiento que se forma en los bebés, al no formarse o desarrollarse los cuerpos vertebrales, en el vientre de la mamá se va formando una bolsita, donde van saliendo las raíces nerviosas, la médula, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Todo esto. Entonces, al momento de nacer, el bebé pues tiene una bolsita en la espalda. Entonces, lo que hacen los médicos pues es tratar de regresar lo más que se pueda sin lesionar estos tejidos, pero lo demás se secciona. Entonces, los pacientes quedan con una lesión medular. Entonces, es muy frecuente que en el paciente en lesiones muy bajas se presente este pie talo. Paciente con evento cerebrovascular, ¿sale? Lo que ustedes conocen como embolia, ¿sale? Normalmente el paciente camina con el pie en punta, ¿no? Caminan así. Y también vamos a tener diferentes tipos de pie equino, ¿no? Entonces, va a haber muchas características que van a definir los tipos de pies patológicos, y que nosotros los traducimos en esta perspectiva del equilibrio estático y dinámico, ¿no? Desde la marcha, ¿no? La carrera y el salto, hasta el equilibrio estático, que es la bóveda plantar, ¿no? El equilibrio de las estructuras en la bóveda, ¿vale? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿No? Bueno. Sí.
Yo, por ejemplo, Joshi, te escucho. me quedo, bueno, no entendí muy bien lo de los puntos de, no, aquí lo tengo. Los, eran 3 puntos donde se ponía el peso, eso no lo comprendí muy bien. Ajá, donde se marcan las Los flechas. puntos de apoyo. Los puntos de apoyo. Está fácil. Si no mal lo recuerdo, lo dio Sí. Luisa. Sí, van a ser 3 y van a salir desde la tróclea astragalina. Desde ese punto van a salir. El primero va a ser hacia el primer metatarsiano. Ese se va a llamar hacia el apoyo anterior e interno. Va a pasar por el cuello del astrágalo en el arbotante anterior del arco interno. El arbotante es un medio arco que transmite el peso de la bóveda. El siguiente punto, bueno, la siguiente flechita va a salir hacia la cabeza ¿cómo se llama? Del quinto metatarsiano, que va a ser hacia el apoyo anterior y externo. Ese va a ser a través de la cabeza del astrágalo y de la apófisis mayor del calcáneo, en el arbotante anterior del arco externo. Y bueno, la última va a ser hacia atrás, que va a ser hacia el apoyo posterior. Esa es por el cuerpo del astrágalo, la articulación subastragalina y el cuerpo del calcáneo por el abanico subtalámico, en el arbotante posterior. Sí, está fácil, nada más es la cabeza del primer metacarpiano, ubiquen nada más cabeza del primer metacarpiano, cabeza del quinto metacarpiano y la tuberosidad del calcáneo. Es a donde se van a definir estos 3 puntos de apoyo. ¿Sale? Entonces, vale. Bueno, chicos, entonces hoy nos vamos a quedar acá. ¿Sale? ¿Sí se resolvió tu duda, Joshi? ¿Me indicas? Sí, gracias. Muy bien. José, ¿te escucho? Belén. Disculpe, maestra. ¿Sí me escucha? Sí, José, dime. Lo que pasa es que entré un poquito tarde a la clase porque tenía problemas de conexión y ya no alcancé el pase de lista. Ok, ahorita te coloco tu asistencia. Belén. Profa, nada más le quería preguntar que si iba a cambiar las fechas de los del DRAM o lo tenían que entregar. No, sí, ahorita, lo que pasa es que los jueves es muy pesado para mí porque terminando clase empiezo a revisar tesis y se me hace como muy pesado casi toda la tarde. Pero ya ahorita les hago el cambio de la fecha, entonces, rapidísimo. Entonces, para el día lunes voy a dejar la entrega del Draw My Life. Nos vamos a conectar por si llegaran a tener alguna duda sobre las articulaciones del tobillo y el pie, pero también les voy a presentar el proyecto. Normalmente cerramos el ciclo, bueno, la última unidad que es la de marcha, la marcha que ya es la biomecánica aplicada. Analizamos la marcha, la carrera y el salto, ¿sale? Con mayor énfasis en marcha. Normalmente lo termino con proyecto. Entonces, me gusta presentárselo desde el inicio porque ustedes van desarrollando, tienen 3 semanas aproximadamente, un poquito más de 3 semanas, para ir desarrollando este proyecto final. Es individual, no va por equipo, es individual. Entonces, acá cada quien es responsable de entregar su proyecto final, ¿sale? Entonces, el lunes revisamos alguna duda que haya quedado relacionado con la marcha, ¿sale? Con la marcha, con el tobillo y el pie, presentamos lo del proyecto final. El martes, recuerden que a mí siempre me gusta darles un día que les sirva como para que estudien. El martes se les va a dar para que estudien y el miércoles estaríamos presentando la actividad de cuestionario, ¿sale? Entonces, la misma dinámica, ¿sale? De la actividad de cuestionario y el jueves estaríamos revisando. Y de ahí yo creo que ya, si no hay ninguna actividad viernes estaríamos empezando ya con el trabajo de marcha. Que es, si se dan cuenta, sus compañeros les dieron muchos elementos relacionados con la definición de la marcha, porque el pie es el punto de partida para el análisis de la marcha, ¿sale? El pie, todo lo que es miembro inferior desde cadera, rodilla y tobillo son los que nos van a definir, pero pie es indispensable para definir los conceptos porque en marcha nosotros tenemos un glosario
que define la marcha, ¿no? Nosotros tenemos un glosario específico para estudiar el análisis de la marcha, ¿sale? Entonces ahí vamos a establecer un glosario, nos regresamos a la cinética de los tejidos blandos, cinética de los tejidos contráctiles y todo lo que es la valoración de la marcha, ¿vale? Diana, te escucho. Sí, no. Recuerden que esta semana es de vacaciones, digo vacaciones entre comillas, porque la mayoría de los profes dejamos mucha tarea en esta semana. Yo les digo que es una semana de receso, ¿sale? Para que se pongan al corriente de todo lo que tienen atrasado. Sí, hasta en cursos normales, cuando estábamos en presencial, yo les decía a los chicos, ustedes tranquilos, porque es una semana que ustedes ocupan para recuperar tiempo. Ya vacaciones, pues es hasta, no sé si les den verano, pero por ahí se estaba planeando que iba a haber veranos de recuperación, pero en ustedes no aplica porque normalmente los cursos de verano se toman hasta el 5º semestre. Entonces ustedes van a tener casi, si no mal recuerdo, es mayo, junio, julio, creo que tienen como 2 meses de vacaciones. Ahí sí tienen vacaciones. ¿Vale? Espero que no les saquen una actividad de recuperación para verano. Porque si no, nada más les quedaría creo que una semana. Pero bueno, vemos qué nos dicen, ¿vale? Entonces, ahorita es el 18. Regresaríamos la actividad estaría programada para el lunes 18, ¿vale? ¿Va? Bueno, pues que tengan bonita semana, cuídense, descansen un poquito si se puede, ¿sale? Nos estamos viendo el lunes, ¿vale? Que estén